En los cementerios siempre hay historias que están esperando que alguien las platique. Muchas veces, la gente que acude a las tumbas revive aquellos momentos que parecían olvidados. En el Panteón de Dolores prevalece una historia en la que se conjuga la fe, la misa en la clandestinidad, la persecución, el martirio y los milagros. Es la historia del padre Pedro de Jesús Maldonado. Es la historia del primer chihuahuense beatificado por la Iglesia. Con el transcurso de los años, la tumba del padre Maldonado se ha convertido en uno de los lugares de veneración más apreciado por los chihuahuenses y por la gente de otros lugares que han escuchado hablar de él. Por eso, en la tumba abundan los retablos, las muletas y otros aparatos ortopédicos que simbolizan el bien esperado, el bien recibido. Las flores, la llama de las veladoras y los pequeños escritos de agradecimiento hablan acerca de la comunicación espiritual que los creyentes mantienen con su beato. La historia del padre Maldonado inicia a mediados de 1892, año de su nacimiento, en el antiguo barrio de San Nicolás, conocido hoy en la ciudad de Chihuahua como la Colonia Obrera. Él provenía de una familia integrada por 9 hermanos. Sus padres fueron Apolinar Maldonado, nativo del Valle de Allende y quien se desempeñaba como jornalero. Su madre era originaria de Hidalgo del Parral y se llamaba Micaela Lucero. Sobre la infancia del padre Maldonado existen muy pocos datos. Únicamente se sabe que su infancia se desarrolló en forma normal, igual que la de cualquier otro niño. Se tiene la certeza de que el mismo año de su nacimiento fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Chihuahua. Los nombres de sus padrinos también se encuentran documentados: Jesús Molina y María Treviño. Antes de que cumpliera los 6 años de edad, el niño Pedro Maldonado fue confirmado. Para ello, sus padres habían acordado que fuera el señor Juan Lucero. En aquella época, existían las llamadas escuelas guadalupanas, a cargo del sacerdote Pedro Delgado, y fue en una de ellas donde el niño Maldonado inició su educación elemental. Posteriormente, ingresó en la escuela particular anexa al seminario. Al cumplir los 17 años de edad, tomó la decisión de ingresar al Seminario Conciliar de Chihuahua. Para tomar su acertada decisión, contó con el apoyo y consejo de sus maestros, quienes apreciaban mucho sus cualidades. Uno de sus compañeros de estudio, quien más tarde sería el padre Vicente Hurtado, expresó en cierta ocasión que todos apreciaban a Pedro Maldonado debido a su alegría y su amabilidad para tratar a las personas. Es preciso señalar, como dato histórico, que en esa época el obispo de la diócesis era Monseñor Nicolás Pérez Gavilán. Desde su ingreso al seminario, el joven Pedro mostró su gran vocación por el sacerdocio. Hay una anécdota que ilustra esta etapa del joven seminarista. El rector José Morales Tijerina acostumbraba llamar en privado a los alumnos cuando terminaban sus ejercicios espirituales. Ellos respondían sobre los propósitos que habían obtenido de sus ejercicios. En una de las entrevistas, el joven Pedro afirmó: «He pensado tener mi corazón siempre en el cielo y en el sagrario». Y era cierto, durante toda su vida se mantuvo firme en el camino elegido.
En esa misma época, tan solo algunos años después, el país entero buscaría un camino muy diferente para solucionar sus problemas: el camino de las armas. México entero se vio inmerso en la inestabilidad política y económica. Habían llegado los tiempos de la Revolución Mexicana. Debido a la lucha armada de 1910, la pobreza extrema se extendió a lo largo y ancho del país, y la pobreza también entró por las puertas del seminario. La escasez de alimentos y la falta de recursos para obtenerlos agravaron la quebrantada salud de Pedro Maldonado. Su estado enfermizo y la creciente debilidad de su cuerpo lo obligaron a abandonar el seminario. Durante el tiempo que dejó el seminario, Pedro se dedicó a practicar una de sus aficiones favoritas: la música. Le gustaba pulsar el violín y tocar el piano y el armonio. Pero la distracción que le proporcionaba la música no era del todo suficiente. Un día, su amigo y compañero de estudios, Manuel Enríquez, se lo encontró con el violín bajo el brazo. Manuel Enríquez convenció a Pedro de que continuara su instrucción en el seminario. A pesar de su precaria salud, Pedro se reincorporó a sus estudios sacerdotales. En ningún momento perdió su buen humor ni su forma juguetona de comportarse con los demás. Muy pronto se ganó en el seminario el apodo de El Soldado, pues constantemente les decía a sus condiscípulos que quería ser soldado de Cristo. Lo decía refiriéndose a sus deseos de ingresar a la compañía de Jesús, pero nunca logró su propósito de ser jesuita. Antes de que finalizara la revolución, concretamente en 1917, Pedro Maldonado recibió el diaconado y un año después se trasladó a El Paso, Texas, para recibir su orden sacerdotal. El obispo de El Paso, Monseñor Jesús Schuller, lo ordenó sacerdote en la Catedral de San Patricio. No pudo ordenarlo el obispo de Chihuahua, Nicolás Pérez, porque se encontraba delicado de salud en la Ciudad de México. Templo de la Sagrada Familia, año de 1918.